Nos adentramos hoy en un relato de profunda significación, un capítulo crucial en la historia de la liberación de Israel. Exploraremos 3 de las 10 plagas que Dios envió sobre la tierra de Egipto. Estos eventos no fueron meros desastres naturales, sino manifestaciones directas de la voluntad divina. El propósito supremo de estas plagas era claro: obligar al faraón, el poderoso monarca de Egipto, a liberar al pueblo de Israel de su cruel esclavitud. Cada plaga representaba un desafío creciente al poder del faraón y a las deidades egipcias. A través de ellas, Dios demostró su soberanía absoluta y su inmenso poder sobre toda la creación. La quinta plaga comenzó con una advertencia solemne, entregada por Moisés al faraón. El mensaje era inequívoco y venía directamente del Altísimo. Así habla el Señor, el Dios de los hebreos: deja que mi pueblo salga a rendirme culto. Dios advirtió al faraón sobre las graves consecuencias de su resistencia. Si persistía en su negativa, una peste mortífera caería sobre todo el ganado egipcio. Esta plaga atacaría directamente la riqueza y el sustento de la nación. La advertencia especificaba los animales que serían afectados por esta terrible enfermedad: caballos, asnos, camellos, bueyes y el ganado menor, todos serían víctimas de la peste. Ninguno de estos animales, tan vitales para la economía egipcia, se libraría. Sin embargo, Dios estableció una clara distinción divina. El ganado de los israelitas, que habitaban en la tierra de Gosén, estaría completamente protegido. Ni un solo animal de su propiedad moriría, marcando una vez más la diferencia entre el pueblo de Dios y los egipcios. El Señor fijó un plazo inconfundible para el cumplimiento de su amenaza. Mañana cumpliré esta amenaza contra el país, declaró. No había lugar para la duda ni para la preparación, solo para la obediencia o la desobediencia. Tal como había sido anunciado, al día siguiente la palabra de Dios se cumplió con exactitud. Una plaga devastadora se abatió sobre Egipto, y todo el ganado de los egipcios pereció. La tierra se llenó de animales muertos, un testimonio mudo del juicio divino. En contraste asombroso, el ganado de los israelitas permaneció completamente ileso. Esta inmunidad milagrosa fue una señal poderosa para el faraón y para todo Egipto. Demostró que la mano de Dios estaba obrando con precisión y propósito. Ante la magnitud de la catástrofe, el faraón envió mensajeros para verificar la situación. El recuento confirmó lo que Moisés había dicho: ni un solo animal del ganado israelita había muerto. La evidencia era irrefutable. A pesar de esta clara demostración del poder de Dios, el corazón del faraón permaneció endurecido. Su obstinación era inquebrantable y se negó una vez más a liberar al pueblo de Israel. La lección no había sido aprendida. La sexta plaga llegó sin una advertencia previa al faraón, un cambio en el patrón de las plagas anteriores. Dios instruyó a Moisés y a Aarón para que tomaran hollín de los hornos. Este acto simbólico prepararía el escenario para el siguiente juicio. Moisés, en presencia del faraón, arrojó el hollín hacia el cielo. Este gesto, aparentemente simple, sería el catalizador de una nueva y terrible aflicción. La acción de Moisés era la manifestación visible de la voluntad divina. Al ser arrojado, el hollín se transformó en un polvo fino que se esparció por todo Egipto. Este polvo, cargado con el poder de Dios, trajo consigo una plaga dolorosa y repugnante. Úlceras purulentas brotaron en hombres y animales por toda la tierra. Nadie en Egipto
se libró de esta aflicción. Desde el más humilde esclavo hasta los más altos dignatarios, todos sufrieron el tormento de las úlceras. La plaga era un recordatorio constante de la ira divina. Los magos egipcios, quienes habían intentado imitar algunas de las plagas anteriores, se encontraron completamente impotentes. No pudieron enfrentarse a Moisés ni ofrecer ninguna solución a la plaga. Su magia era ineficaz ante el poder de Dios. Incluso ellos mismos fueron afectados por las úlceras. Su sufrimiento personal fue una prueba más de la superioridad del Dios de Israel. La plaga los humilló y los dejó sin capacidad para oponerse. A pesar del sufrimiento generalizado y la humillación de sus propios magos, el corazón del faraón se mantuvo endurecido. El Señor mismo había endurecido su corazón, tal como había sido predicho. La resistencia del faraón era parte del plan divino. El faraón se negó a escuchar a Moisés y a Aarón, persistiendo en su obstinación. Su negativa a liberar a los israelitas demostraba su desafío continuo a la voluntad de Dios. La lección de las úlceras no logró ablandar su corazón. La séptima plaga fue precedida por una advertencia aún más solemne y detallada, entregada a Moisés temprano por la mañana. El mensaje de Dios al faraón era una vez más una demanda innegociable. Así habla el Señor, el Dios de los hebreos. Deja que mi pueblo salga a rendirme culto. El propósito de esta plaga era mostrar el poder incomparable de Dios. El Señor quería que el faraón y todo el mundo supieran que no había nadie como él en toda la tierra. Esta plaga sería una demostración de su majestad divina. Dios amenazó con enviar todas sus plagas restantes directamente contra el faraón, sus servidores y su pueblo. Esta advertencia indicaba que las plagas anteriores eran solo un preludio de lo que estaba por venir si persistía en su desafío. El Señor explicó su misericordia al faraón. A pesar de su obstinación, Dios lo había dejado con vida hasta ese momento para poder mostrarle su poder. La paciencia divina tenía un propósito, y era glorificar su nombre. Dios acusó directamente al faraón de oponerse a la partida de su pueblo. Su resistencia no era solo contra Moisés, sino contra el mismo Dios. Esta acusación subrayaba la gravedad de su pecado. La plaga anunciada sería una terrible granizada, sin precedentes en la historia de Egipto. Nunca antes se había visto una tormenta de tal magnitud y ferocidad. Sería un evento que dejaría una marca imborrable. Dios dio una instrucción clara para la protección de hombres y animales. Aquellos que temieran la palabra del Señor debían poner su ganado y todo lo que estuviera al aire libre bajo techo. Esta era una oportunidad para la obediencia y la salvación. La consecuencia de la desobediencia sería fatal. Todo hombre y animal que permaneciera al aire libre, sin protección, moriría bajo la furia del granizo. La elección era clara: obedecer y vivir, o desobedecer y perecer. Algunos de los servidores del faraón, temerosos ante la palabra del Señor, actuaron con prudencia. Rápidamente protegieron a sus esclavos y a su ganado, llevándolos a resguardo. Su temor a Dios les salvó la vida y sus bienes. Sin embargo, otros servidores del faraón ignoraron la advertencia divina. Dejaron a sus esclavos y a su ganado en el campo, desestimando la amenaza. Su indiferencia y falta de fe les costarían muy caro. Moisés, siguiendo la instrucción divina, extendió su mano hacia el cielo. Este gesto fue la señal para que la plaga se desatara sobre Egipto.
La obediencia de Moisés activó el juicio de Dios. Inmediatamente se manifestaron truenos estruendosos, un granizo devastador y rayos que caían sin cesar sobre Egipto. La tierra se estremeció bajo la furia de la tormenta. Era una demostración aterradora del poder divino. La intensidad de la plaga era inaudita. El granizo y el fuego se mezclaban con una violencia nunca antes vista en la tierra de Egipto. Era una tormenta de proporciones apocalípticas que sembraba destrucción por doquier. La plaga causó una destrucción generalizada en todo Egipto. Hombres y animales que no buscaron refugio murieron bajo el impacto del granizo. La muerte y el caos se extendieron por el campo. La vegetación fue arrasada por completo y los árboles fueron destrozados por la fuerza del granizo. Los campos, antes verdes y fértiles, quedaron desolados. La naturaleza misma se doblegó ante la ira divina. Los cultivos de lino y cebada, que ya estaban espigados o florecidos, fueron completamente destruidos. Estas cosechas, vitales para la economía egipcia, se perdieron en un instante. La devastación agrícola fue inmensa. Sorprendentemente, los cultivos de trigo y espelta escaparon a la destrucción. Esto se debió a que eran cultivos tardíos y aún no habían espigado. Incluso en medio del juicio había un detalle de la providencia divina. Una vez más, la mano protectora de Dios se manifestó de manera inconfundible. Solo la región de Gosén, donde vivían los israelitas, se libró por completo del granizo. Allí, la paz y la seguridad contrastaban con la devastación circundante. Esta protección milagrosa fue una señal clara para el faraón y para los egipcios. Demostró que Dios hacía una distinción entre su pueblo y los que lo oprimían. La inmunidad de Gosén era un testimonio irrefutable. Ante la magnitud de la destrucción, el faraón finalmente pareció quebrarse. Confesó su pecado, reconociendo la justicia de Dios. El Señor tiene razón. Yo y mi pueblo estamos equivocados, admitió. Era una admisión sin precedentes. El faraón suplicó a Moisés que intercediera ante Dios para detener la plaga. Su desesperación era evidente y buscaba alivio a través de la mediación de Moisés. La presión de la plaga era insoportable. Prometió liberar a los israelitas, declarando: «Los dejaré partir, ya no tendrán que permanecer aquí más tiempo». Parecía que la obstinación del faraón había llegado a su fin. La esperanza de liberación se encendía. Moisés respondió al faraón, prometiendo interceder por él. Le dijo que al salir de la ciudad extendería sus manos al Señor. Este acto de oración detendría la plaga. El propósito de esta intercesión era que el faraón supiera que la tierra entera pertenece al Señor. Moisés quería que el faraón reconociera la soberanía universal de Dios, no solo sobre Israel, sino sobre toda la creación. Sin embargo, Moisés, con su profunda sabiduría, sabía que el faraón y sus servidores aún no temían verdaderamente a Dios. Su confesión y promesa eran producto del miedo, no de un arrepentimiento genuino. La fe del faraón era superficial. Moisés salió de la ciudad y extendió sus manos al Señor, tal como había prometido. Su oración fue escuchada y respondida de inmediato. La plaga cesó en el mismo instante. Los truenos se silenciaron, el granizo dejó de caer y la lluvia torrencial se detuvo. La calma regresó a la tierra de Egipto, un testimonio del poder de la intercesión de Moisés y de la misericordia de Dios. Pero la calma trajo consigo
una recaída en la obstinación del faraón. Al ver que la plaga había cesado, reincidió en su pecado. Su arrepentimiento había sido efímero, motivado por el miedo y no por un cambio de corazón. El faraón endureció su corazón una vez más, y sus servidores hicieron lo mismo. La lección del granizo no había logrado un cambio permanente en su voluntad. Su orgullo y su desafío a Dios persistieron. Se negó nuevamente a dejar partir a los israelitas, tal como el Señor había predicho. La palabra de Dios se cumplía en cada paso, revelando la profundidad de la obstinación humana y la inquebrantable voluntad divina.